El libro de Romanos, el capítulo 6. Voy a comenzar a leer en el versículo 7. Ustedes, si son tan amables de seguir con sus vistas y permanecer así de pie para una oración después de esta lectura. Libro de Romanos, el capítulo 6 y el versículo 7. Nos dice el apóstol San Pablo: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí en la lectura del libro de Romanos, pero vamos a buscar en nuestras Biblias ahora el libro de los Salmos, el capítulo 119, el Salmo 119, y leer, comenzando en el versículo 25, terminando el versículo 32, Salmo 119, el versículo 25 al versículo 32, y vamos a apropiarnos de este pasaje, que este sea nuestra oración antes del sermón. Todos en voz alta vamos a orar esta porción de la palabra de Dios, todos leyéndola en voz alta, y después del versículo 32, digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios, oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Los esclavos de los Estados Unidos quedaron legalmente libres cuando el presidente Abraham Lincoln proclamó su emancipación en el año de 1863. Ustedes que conocen la historia de la guerra civil se acordarán de este hecho, la famosa proclamación de emancipación de 1863, y comenzaron los esclavos entonces legalmente a ser libres. Pero pasó que muchos de los esclavos siguieron viviendo como esclavos, siguieron teniendo un espíritu de servidumbre, vivían temerosos, vivían achicopalados, por así decirlo. Unos vivían así porque no creyeron la orden presidencial, la escucharon pero realmente no creyeron que era verdad. Otros vivían así en ignorancia, nunca supieron y siguieron viviendo como esclavos. Otros siguieron así con ese espíritu de servidumbre por pura costumbre. Era rutina para ellos trabajar así, vivir así, hablar así, y por costumbre siguieron siendo esclavos. No reconocieron y no disfrutaron la libertad que tenían. Nosotros, de la misma manera, nosotros éramos esclavos del pecado. Es más, la Biblia nos dice que éramos esclavos del diablo también. Pero en el Calvario, el Rey de Reyes declaró la proclamación de emancipación para todos los creyentes, para todos los que se arrepienten, toman su cruz y siguen a Cristo. Todos ellos son verdaderamente libres, nos dice nuestro Señor Jesucristo. El pecado entonces ya no es nuestro Señor y amo. Ya no somos esclavos del diablo, somos libres para vivir para Dios. Pero pasa lo mismo que con los esclavos de Estados Unidos durante la guerra civil y después. Hay cristianos que ignoran esta verdad. Hay cristianos que no la creen. Hay cristianos que siguen con ese espíritu de servidumbre, de remordimientos, de debilidad. Y por así decirlo, se sienten tan esclavos del pecado que no se esfuerzan para luchar contra las tentaciones del diablo. Ya ni siquiera se esfuerzan para vivir para Dios. Y es por eso que el apóstol nos escribe Romanos 6:11. Un texto que hemos estado estudiando en las últimas semanas, siguiendo con nuestros estudios del libro de Romanos. Ya llegamos a Romanos 6:11, donde el apóstol nos dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, si usted no ha estado con nosotros en estos estudios, le recomiendo que escuche los primeros sermones para que pueda aplicar y entender lo que vamos a ver en esta mañana. Realmente aquí vamos a ver unas lecciones, unas aplicaciones que son, por así decirlo, fruto, conclusión de lo que hemos estado estudiando en el último mes. Así que le recomiendo, si no ha estado con nosotros, que escuche esos sermones. Nuestro plan de estudio es muy sencillo. Primero veremos unas lecciones de nuestro texto. Luego contestaremos unas objeciones y terminaremos con unas amonestaciones. Muy bien, comenzamos con las lecciones. Primera lección. Aquí el apóstol San Pablo dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces aprendemos, aquí está la lección. Es posible estar muertos al pecado y vivos para Dios. Esto no es algo imposible. Realmente desde que escuchamos por primera vez la voz de la conciencia, y sobre todo cuando el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, de que Dios existe y que el infierno existe y que el cielo existe, comenzamos a tener esos remordimientos y nos sentimos tan mal porque nos reconocemos pecadores y pecadores crónicos que no podemos contra el pecado, no podemos servir a Dios como queremos. Y ansiamos entonces el perdón de Dios. Ansiamos poder vencer las tentaciones que tanto nos acosan. Ansiamos de todo corazón, ahora sí, agradar a Dios. Pero nos frustramos porque fallamos mucho. Pero aquí el apóstol nos dice, hermanos, que esto lo tenemos en Cristo. Aquí nos dice que ya estamos muertos al pecado y vivos para Dios. No tenemos que esperar al cielo para tener esto. Legalmente, ya, delante de Dios, estamos muertos al pecado. Es decir, somos libres del yugo y de la culpa del pecado. Libres y salvos, como dice el himno. Ya podemos vivir para Dios. Entonces, ser buenos cristianos no es algo imposible, es algo muy posible. Se demanda de nosotros, lo podemos hacer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ya legalmente delante de Dios, Él nos ve muertos al pecado, vivos para Él en Cristo Jesús. Entonces, cualquiera que sea tu pecado, que te acorrala y cada rato te tumba, cualquiera que sea la virtud que tanto te falta en la cristiandad, considera que ya tienes la victoria en Cristo Jesús. Ya tienes ese triunfo que tanto deseas. Delante de Dios ya eres bueno, ya eres santo, ya eres perfecto. Y que eso te motive entonces a esforzarte con toda confianza para vivir para Dios. Vivir con paz en la conciencia. No le hagas caso al diablo. Delante de Dios ya eres bueno, ya eres santo, porque eres cristiano, creyente, ya te has arrepentido, sigues a Cristo. Vamos a suponer que estabas en la primaria en un equipo de fútbol y de repente una vez el maestro de educación física te dice: ahora nos toca jugar contra el equipo de fútbol de la preparatoria. Pero estabas en la primaria, ¿cómo van a jugar fútbol contra el equipo de la preparatoria? De seguro que van a perder, es imposible ganarles. Pero tienes un amigo que tiene una máquina del tiempo. ¿Se acuerdan de nuestra máquina del tiempo? Hace mucho que no visitamos la máquina del tiempo. Tienes un amigo que tiene una máquina del tiempo y le pides que te deje ver el final de ese juego. Te subes a la máquina del tiempo y la programas para ver ese día, el final, qué pasa con tu equipo, qué tanto van a perder. Pero ves en la máquina del tiempo que tu equipo gana. Tu equipo gana, increíble, pero tu equipo gana. Te bajas de la máquina del tiempo, vas al presente y vas al juego muy motivado. Y vas con tus compañeros y tus amigos y les dices: ¿saben qué? Vamos a ganar. Aunque no lo crean, aunque parece imposible, vamos a ganar. Tenemos el triunfo asegurado. Yo lo sé, yo lo vi. Dios nos dice en este texto la realidad celestial. Espiritualmente, ya ganamos. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Parafraseando al apóstol Pablo: gracias a Dios, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. San Pablo nos dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. San Pablo nos dice: porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros tuviéramos la victoria de Dios en él.
en Cristo, por lo que Él hizo, por nuestra unión con Él. Ya tenemos la victoria sobre el pecado. Entonces, reconociendo lo que somos, lo que tenemos en Cristo, actuamos. Estamos motivados. Tenemos mucha esperanza, mucha confianza. La paz del perdón nos motiva a amar a Dios y obedecerle por la gratitud. Yo soy muerto al pecado en Cristo porque Cristo murió en la cruz. Yo morí en Él. Y esa paz entonces nos motiva a amar a Dios y a servirle. Segunda lección. La verdadera autoestima es verte como Dios te ve en Cristo. Eso de la autoestima ha estado muy de moda, especialmente en los últimos 10 años. Los sociólogos y los psicólogos y los maestros hablan de la autoestima. La verdadera autoestima, la que de verdad te ayuda y es real y es apropiada y es bíblica, es verte como Dios te ve en Cristo. Cuando nos vemos a nosotros mismos, aunque el maestro y el psicólogo nos diga, tú eres muy bueno, no te preocupes, aún nos vemos a nosotros mismos y vemos maldad, vemos mentiras, vemos debilidad, vemos pecados, vemos fallas. Y es muy fácil que el diablo, sobre todo a los cristianos, nos haga pensar, yo soy muy débil, yo soy un hipócrita, nunca seré un buen cristiano. Y eso es cierto. Somos unos pecadores bien hechos, somos débiles, nos falta mucho, pero Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve en Cristo perfectos, buenos y santos. Él no nos condena. Romanos capítulo 8, versículo 1. Entonces, y esta es la lección, la autoestima bíblica es vernos como somos en Cristo. Vernos totalmente perdonados, limpios de nuestros pecados, reconocer que delante de Él ya somos santificados, ya somos glorificados. ¿Cómo cristianos entonces podemos salir de las puertas de esta iglesia en esta mañana con la cabeza en alto? Sí, sabiendo que nos falta mucho y que hemos fallado mucho, pero sabiendo que nuestra conciencia delante de Dios está limpia por la sangre de Cristo, por nuestra fe en Cristo. Dios nos ve perdonados, transformados y nos usa para cumplir sus propósitos. Entonces, aunque seamos débiles, muy débiles, aunque no seamos inteligentes y no conozcamos muchas cosas de la cristiandad, nos falte mucho en cuanto a la santidad, somos perfectos en Cristo. O como dice el apóstol San Pablo, completos en Cristo. Como dice aquí, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y esta verdad entonces calma nuestra conciencia, nos motiva a vivir con alegría, con esperanza y con mucha paz. Muy bien, tercera lección. Tu muerte al pecado y vida para Dios está asegurada en Cristo Jesús. El versículo nos dice, así también vosotros, consideraos que esa sea vuestra estima, en otras palabras, muertos al pecado, pero vivos para Dios. Y las últimas palabras son la clave, el secreto. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabras importantísimas. ¿Por qué? Lo que va a pasar, el diablo te va a tentar y te va a decir, esta promesa es verdad si tú la cumples. Si tú mueres al pecado, si tú vives para Dios, entonces es verdad. Pero si tú fallas, si tú no estás muerto al pecado, si tú no logras vencer esas tentaciones carnales, si tú no haces muchas cosas para Dios, esta promesa no es verdad. Eso te va a decir el diablo. El día que fallas, el día que caes, inmediatamente te va a decir, esa promesa no es cierta. Y tú le vas a creer. Así somos los cristianos muchas veces, que no creemos la palabra de Dios. Y el diablo nos va a meter a un remolino de depresión continua que nos va a hundir. Y vamos a pensar, soy un hipócrita, la cristiandad no funciona, Dios no me ama. Y vamos a llegar al punto de pensar, yo no soy un escogido de Dios. La semana pasada estuve hablando con una persona así. No cree que es un escogido de Dios. Y esto es muy grave y muy serio, muy delicado. Porque si una persona se mete con eso y comienza a pensar, a lo mejor yo no soy elegido de Dios, me voy al infierno. Si el que va al cielo es el que Dios elige, entonces me voy al infierno yo porque mira cómo soy.
No. El Señor nunca nos pide que creamos en nuestra elección. El Señor nos pide que creamos en Cristo. Es en Cristo que tenemos esto. En Cristo esto está asegurado. Esto lo tenemos por Él, lo que Él hizo. No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no estábamos vivos en el Calvario. Bueno, menos yo no estaba vivo en el Calvario. No veo a ninguno aquí como de 2000 años. No estaba yo vivo en el Calvario. Yo no estaba vivo ahí en la tumba vacía. Yo no estaba allí. Esta promesa no depende de lo que nosotros hicimos. Depende de lo que Cristo hizo. Como Cristo fue crucificado, como Cristo fue resucitado. Y no depende de nuestra fe. La fe es un don de Dios. Depende de la fidelidad de Cristo. No depende de nuestra fidelidad. No depende de nuestros logros. Depende de la fidelidad de Cristo, que es perfecta. Depende de los logros de Cristo, que son perfectos. Dios está satisfecho con Cristo, con su obra. Por eso lo resucitó. Él dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y la ha tenido por toda la eternidad. Y la tendrá por toda la eternidad futura. Es en Él que Dios nos ve. Por lo que Él hizo, somos salvos. Entonces, ¿por qué estamos muertos al pecado y vivos para Dios? Porque Cristo murió al pecado y vive para Dios. Como nos dice, voy a comenzar a leer una vez más en el versículo 7. Porque el que ha muerto, Romanos 6:7, el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Véanlo, versículo 9, Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. Así también vosotros. Porque Cristo murió, nosotros morimos. Porque Cristo vive, nosotros vivimos. Es lo mismo porque nosotros estamos en Él. Hermanos, por eso no podemos perder nuestra salvación. Por eso es imposible que seamos enviados al infierno. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y Dios no va a enviar a Cristo al infierno. Por supuesto que no. No nos va a enviar a nosotros. Nosotros estamos muertos al pecado. Y nuestra vida para Dios está asegurada porque estamos en Cristo. Muy bien, esas son las lecciones. Pasemos ahora a las objeciones. Esas no fueron todas las lecciones que vimos de ese texto. Lo hemos estado estudiando ya varios domingos. Como les digo, ojalá que ustedes puedan repasar. Y si no estuvieron con nosotros, es muy importante que vean, como dirían los teólogos avanzados, las exégesis del texto. Lo estudiamos palabra por palabra. Esas son unas lecciones ya finales. Pero pasemos a unas objeciones. A lo mejor tiene usted muy buenas objeciones, muy buenos razonamientos. Si está pensando lo que acabo de decir. Paco, me dice usted, si esto es cierto, si Dios me considera muerto al pecado y vivo para Dios, si Dios ya me perdonó todo, si en la realidad del cielo, los libros celestiales ya está registrado mi nombre, para siempre soy salvo, entonces, pues yo le puedo dar vuelo a la hilacha, ¿no? Yo puedo pecar lo que yo quiera, ya Dios me perdonó, Dios me ve muerto al pecado y vivo para Dios. Yo puedo pecar y puedo caer en las tentaciones, ya no importa que no. Lógico, muy buena pregunta y es muy lógica, no estás tan mal. El apóstol San Pablo previó tu pregunta y te contesta en el versículo 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol San Pablo. Por supuesto que no. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si hemos muerto al pecado, es imposible, es paradójico que vivamos al pecado. Ahora, ya hemos estudiado qué significa esto. El punto aquí es que cuando somos creyentes, que hemos muerto al pecado delante de Dios, el Espíritu Santo nos transforma, cambia nuestra voluntad, cambia nuestro corazón, de tal manera que ahora odiamos el pecado, no queremos pecar. Sí, como vamos a ver en Romanos 7, a veces hacemos lo que no debemos hacer, y lo que debemos hacer no lo hacemos, y hay esa frustración y hay esa batalla, la vamos a estudiar en Romanos 7. Pero el Espíritu Santo crea esa batalla y esa lucha. Ahora odiamos el pecado y nos deleitamos en la ley de Dios. Queremos amar a Dios, queremos arrepentirnos, queremos cambiar. Muy bien, más de esto después. Pasemos a la siguiente objeción. A lo mejor usted piensa, bueno, esta enseñanza parece bíblica, está el texto, parece bien, pero la verdad es que yo no lo hago en mi vida esto. Esto no está en mi vida.
He de ser un hipócrita de primera. Realmente, honestamente, Paco, yo llevo en la cristiandad 10 años y no me siento muerto al pecado. De hecho, me siento muy vivo al pecado. No me siento vivo para Dios. De hecho, me siento muy muerto a Dios. Bueno, aprecio tu sinceridad, tu honestidad. Pero, número 1, te recomiendo, por supuesto, que escuches los sermones comenzando desde el versículo 1. Lo más importante que hemos estudiado, hermanos, de esto, es que esto no es algo que se siente. Esto no se trata de algo emocional que tú sientes, y sientes calambres, y sientes luces, y sientes, ahora sí estoy vivo para Dios. No, no se trata de eso. Es algo que creemos. Y lo creemos, ¿por qué? Porque esta es la palabra de Dios. Estas son las Escrituras. Y así como creemos Juan 3:16, así como tú crees Juan 3:16, espero, como cristiano, tienes que creer Romanos 6:11. Es el mismo autor, es el mismo Dios, es la misma Biblia. Ahora, la verdad es, te voy a ser muy sincero y te voy a hablar como pastor y como amigo personal. No nos vamos a sentir muertos al pecado de Dios para Dios hasta que lleguemos al cielo. Tenemos un gran problema. Bueno, muchos problemas. Pero el principal problema es nuestra carne, nuestra debilidad. No nos vamos a sentir muertos al pecado y vivos para Dios hasta que lleguemos al cielo. Pero nos va a ayudar mucho si vivimos del versículo 12 en adelante. Así que vuelve para estudiar el versículo 12 en adelante. Te vas a sentir mejor cuando poco a poco comiences a dominar tu boca y no se te salgan esas malas palabras. Cuando poco a poco comiences a dominar tus sentimientos, tus emociones, y no te la lleves gritando a tu esposo, o a tu esposa, o a tus hijos, hay un cambio aquí. Y estás en la computadora, en el internet, y estás viendo esa página, y hay algo que te dice por adentro, apágala, cambia de la página, ya. Y tú vas a ver que tu brazo agarra el mouse, el ratón, y le hace clic y cambias. Y vas a pensar, ¿qué pasó? Yo antes no hacía eso. Yo veía más esa página y me iba a quedar ahí. Pero ahora mi brazo me ayuda. Mis miembros ahora, como dice el apóstol Pablo después, mis miembros de nuestros cuerpos van cambiando. Nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra emoción va cambiando. Y cuando ves que poco a poco Dios te está transformando, te animas. Esto es cierto. La cristiandad es cierta. Dios es verdad. Me está dando energía espiritual. Y estoy cayendo menos en esto. Pero por supuesto, si no vienes a la iglesia, si no lees la Biblia, no participas de la Santa Cena, te la llevas haciendo cosas mundanas, te la llevas gritando, te la llevas mintiendo, te la llevas odiando, por supuesto que no te vas a sentir muerto al pecado y vivo para Dios. Por supuesto, por supuesto. Arrepiéntete entonces. ¡Hoy! Arrepiéntete. Despiértate tú que duermes y levántate y te alumbrará Cristo. Si eres cristiano, ojalá que alguna de esas flechas hayan llegado a tu corazón. Porque te voy a decir, no vas a vivir a gusto, ni con el mundo, ni vas a vivir a gusto aquí, hasta que estés bien con Dios y te levantes y te arrepientes. Y cuando te alumbra Cristo, vas a sentir esa luz, esa energía, y vas a asegurarte de tu cristiandad. La otra objeción que contestaremos, a lo mejor usted piensa, yo no creo que realmente estoy viviendo para Dios. Me falta algo. Yo no creo que esté viviendo para Dios. A esto yo te respondería que el texto, el versículo, se refiere a algo que tenemos en Cristo. Acuérdate, acuérdate, acuérdate. Dios te ve en Cristo. Cristo vive para Dios y nosotros en Él. Si Dios te ve a ti vivo, te ve en Cristo. Lo que tú vives, lo vives en Cristo.
Es por eso que el apóstol San Pablo en esas palabras, algo místicas y paradójicas, y muy conocidas por cierto, se las voy a leer, la van a reconocer inmediatamente. Con Cristo estoy juntamente... Bueno, voy a comenzar a leer el versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Bien, nosotros no vivimos. Cristo vive y Dios nos ve en Él. Pero nosotros vivimos. Y lo que vivimos, lo vivimos en la fe de que Dios nos ve en Cristo. Y Dios nos perdona en Cristo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en esas bases. Y es por eso entonces que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Colosenses capítulo 3. Estamos muertos, dice el apóstol Romanos capítulo 3, estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo, en Cristo, para con Dios. Dios nos ve nuestra vida en Cristo, es maravilloso. Esto es sorprendente y un tanto misterioso, pero es la verdad, es lo que dice la Biblia y es algo que nos da mucha paz. Y te voy a ser sincero, entiendo tu sentimiento, porque yo he pasado por ahí, paso muchos días de mi vida. En la vida real, como que no sentimos que estamos viviendo para Dios como debemos. Los versículos que siguen nos van a enseñar la dinámica, cómo le hacemos, de qué se trata esto. Y el apóstol Pablo es muy práctico, como ya saben. Pero entre tanto que lleguemos ahí, considera que entre más cristiano seas, más sientes que deberías de amar a Dios más. Entre más cristiano seas, vas a sentir que eres un siervo inútil. Que te gustaría tener más tiempo, más dinero, más talentos para vivir para Dios. Todos los cristianos vivimos con esa frustración de querer hacer más por Dios, de vivir más para Dios, de agradarle más. Ten eso en cuenta. También ten en cuenta que como cristianos vivimos para Dios cualquiera que sea nuestra profesión. Como dice el apóstol San Pablo, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. En otras palabras, eres una ama de casa, te has convertido. No tienes que irte de misionera a Kenia para vivir para Dios. O eres un empleado del Superley. No tienes que meterte a un monasterio cristiano para vivir para Dios. No. Tú puedes vivir para Dios como niño. En el kinder puedes vivir para Dios, claro que sí. Puedes vivir para Dios como paletero. Paletero, sí, como paletero cristiano. Tú puedes vivir para Dios. Como ama de casa, lavando la ropa, lavando trastes, trapeando todos los días. Puedes vivir para Dios haciendo eso. Como médico, en el ISSSTE, en el IMSS. Puedes vivir para Dios, por supuesto. Como Nini o como Yani. Puedes vivir para Dios. Claro que sí puedes vivir. Ni estudias porque no puedes estudiar. No tienes dinero. Ni trabajas porque no encuentras. Pero ahí estás en tu casa. Hincándote todos los días. Señor, guíame. Señor, quiero hacer tu voluntad. Y tu día es productivo, ayudando en tu casa, cuidando a tu abuelita. ¡Claro que vives para Dios! ¡Claro que sí! Vives para Dios, cumpliendo tus responsabilidades como hijo, como hija. ¿Qué hay que hacer como hijos? Hijos, obedeced a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre. Así vives para Dios. Como esposos, ¿cómo vivimos para Dios? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Pues ir a trabajar, por supuesto, darle la quincena. ¿Cuál es la primera responsabilidad como esposos? Esposos, amad a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificar. ¿Quieres vivir para Dios? Eso es lo que hace el esposo. ¿Qué hace la esposa? ¿Qué hace la esposa? Pues la comida. Cuida a los niños, los lleva a la escuela. ¿Qué hace la esposa? En primer lugar, en todo. Esposas,
estad sujetas a vuestros maridos. ¿Quieres vivir para Dios? Eso es lo primero que tienes que hacer. Como padres, ¿vives para Dios? ¿Cómo? No provocando a ira a vuestros hijos, educándolos, amonestándolos, amándolos, guiándolos, proveyendo para ellos. Y ustedes saben, lo hemos estudiado. Entonces, ¿te sientes que no vives para Dios? Como estudiante cristiano estás haciendo tu tarea en la escuela. ¿Vives para Dios? Hermana, está tu casa limpia. Lavaste los trastes esta mañana, sin quejarte, como nos enseñó el hermano Carlos Long. Sin quejarte. ¿Vives para Dios, trabajando, llegando puntualmente? ¿Estoy exagerando, hermanos? Yo creo que no. Pero ¿saben qué? No he mencionado lo principal. Vivimos para Dios, teniendo comunión con Dios todos los días, alabándole en su casa, en su día. Ah, Paco, eso es lo que me falta. Eso es lo que me falta. Realmente no leo mi Biblia, no oro, no tengo comunión con Dios. Si eres un buen empleado, un buen estudiante, qué bueno. Pero hermanos, esto es lo principal en nuestras vidas. Para esto fuimos creados. No tienes comunión con Dios, por más buen esposo que seas, por más buen empleado que seas. A lo último, lo que realmente cuenta es nuestra comunión con nuestro Dios. Eso es la base de todo lo demás. Porque si estamos haciendo lo demás para nuestra gloria, para la fama y prosperidad de nuestros hijos, primero Dios, y Él nos da las fuerzas, el tiempo, la energía para lo demás. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. ¿No haces eso? Muy bien, arrepiéntete hoy. Hoy arrepiéntete. Despiértate, tú que duermes como cristiano. Levántate y te alumbrará Cristo. Comienza hoy, leyendo y meditando en tu Biblia 5 minutos. 5 minutos. Y ora 3 minutos. En la Biblia que está en tu casa, lee tu Biblia 5 minutos. Ora 3 minutos. ¿No sabes orar? Ora el Padre Nuestro, ora los Salmos. Pero ora. Ven esta tarde a buscar a Dios, participa de los sacramentos. Eso te va a ayudar mucho a sentir que vives para Dios. Pero acuérdate, lo principal es que Dios te ve en Cristo. Él vivió a la perfección, nosotros no. Y por eso vamos a ser aceptados por Dios, por la vida de Cristo. Muy bien, terminemos con unas amonestaciones breves. Número 1, si esto es cierto, lo que hemos visto de este versículo es cierto, entonces comparte las buenas noticias de estas enseñanzas. Este es el Evangelio, lo último, que por la muerte de Cristo, Él nos salva de nuestros pecados y por la vida de Cristo nosotros podemos vivir para Dios. Esto es lo que necesitan tus amigos, tus parientes. Ellos necesitan saber que en Cristo ellos pueden morir al pecado, que en Cristo ellos pueden vivir para Dios. Esto es lo que les va a dar paz en ese tiempo. Esto es lo que les da vida eterna. Es así como son transformados para que alaben a Dios. Entonces, ora por ellos, compárteles versículos, compárteles folletos, invítalos a la iglesia que escuchen el Evangelio, compárteles la página de la internet, que escuchen los sermones del Evangelio. Lo mejor que le puedes regalar a tu amigo en esta Navidad, el Evangelio. Número 2, no trates de ser un buen cristiano por otro medio que no sea la obra de Cristo. No trates de ser un buen cristiano por otro método, por otro medio que no sea la obra de Cristo. Solo por Cristo podemos ser salvos, solo por Cristo podemos ser santos. Cualquier otro método es falso. Es más, es muy peligroso, porque nos puede llevar a lo que en inglés llaman self-righteousness. ¿Qué es self-righteousness? Si tiene una buena traducción me avisan. Es algo así como una autojustificación. O como diríamos, es un fariseísmo.
Creer que Dios nos va a aceptar, creer que vamos a ser recibidos por Dios, creer que agradamos a Dios por las cosas que hacemos nosotros, por los logros que nosotros hacemos, en vez de los logros de Cristo, en vez de las cosas que hizo Cristo. Y les voy a decir por qué es muy peligroso eso. Es muy, muy peligroso porque eso nos lleva a menospreciar la obra de Cristo. Si tú no estás creyendo en Cristo para salvación y para santificación por su muerte y por su vida, entonces, como dicen Hebreos, estás pisoteando su preciosa sangre. Entonces, como dice en Gálatas, desechas la gracia de Dios. Entonces, esfuérzate, disciplínate, contrólate para ser un buen cristiano basados en las verdades de este versículo. Así, no fallas. En último lugar, estudia, medita, ora las enseñanzas de este versículo hasta que sean parte de tu vida. Entre más las entiendas y las creas, más energía espiritual vas a tener. Vas a tener más paz, vas a tener más motivación. Vas a apreciar más la salvación de Dios. Vas a captar, esto es el Evangelio. Esto es lo que realmente me salva. Y lo que va a pasar es que vas a amar a Dios más. Y cuando amas más a Dios, entonces vas a querer obedecerle más. Y vas a querer alabarle más. Por tanto, que Él ha hecho por nosotros, por pura gracia, por pura misericordia. Y lo último, de eso se trata la cristiandad. Muertos el pecado, pero vivos para Dios, para alabarle a Él, para hacer las cosas que a Él le agradan. Bueno, oremos al Señor.